Tema 2. Sistema electoral y derecho electoral. Para conseguir ser representante es necesario formar parte de un partido político. Derecho a sufragio activo y pasivo, a votar y a ser votado. Para votar es necesario ser de nacionalidad española y tener más de 18 años, con el matiz de que en las elecciones municipales hay una modificación. El derecho a voto es un derecho fundamental político, que es un derecho reciente. En cuanto al sufragio, tenemos otra vez dos posturas, la de Rousseau y la de Sieyès. Para Rousseau es fundamental que todo el mundo vote. En este contrato político, todos los votantes aceptan la obligación de aceptar lo votado, de acatar la decisión de la mayoría. Por otro lado, se tiene el derecho a ejercer el voto, y este voto vale lo mismo seas quien seas, la igualdad política. El voto es derecho político y no se puede sustraer, según Sieyès, pero la postura que triunfa es la de Sieyès. Con Sieyès, el sufragio no se entiende como un derecho, sino como una función. Va a decir que la nación es la única que puede decidir sobre su futuro, por lo que el sufragio no es un derecho fundamental, sino una función. Por lo tanto, la nación determinará en cada momento quiénes pueden ejercer el sufragio. La nación está representada por un parlamento, por lo que se va a dar lugar a un sufragio censitario. Sufragio. En el presente se necesita la mayoría de edad para votar, pero esto no ha sido siempre así. También el derecho de sufragio ha experimentado una evolución desde que se hace imprescindible como materia para elegir a los representantes. Sin embargo, pese a la evolución, el sufragio va a tener importantes restricciones. El sufragio empezó siendo una función y no un derecho. Al mismo tiempo, el sufragio ha ido adquiriendo con el paso del tiempo tal importancia que ha alcanzado una autonomía propia como estudio de la disciplina dentro del derecho político constitucional, que recibe el nombre de derecho electoral porque actualmente se considera que es una materia tan sensible e importante en el desarrollo de la democracia y la efectividad de la participación de los ciudadanos en el poder que merecería un estudio diferenciado. Otra idea que hay que tener presente es en lo que consiste el sufragio, el derecho a votar y a ser votado, sufragio activo y sufragio pasivo. Para entender lo que ocurrió en su origen, que no fuera un derecho, que fuera una función, se plantean dos visiones contrapuestas, la de Rousseau y la de Sieyès. Rousseau es un contractualista, piensa que los hombres son iguales en el llamado estado de naturaleza porque todos gozan del mismo tributo, la libertad, con independencia de la riqueza que tengan. Por ello, tienen que renunciar necesariamente a ella para conseguir la sociedad. Como todos renuncian, la única manera de hacerla es mediante un pacto. Esencialmente, en un pacto se asumen derechos y deberes, y en el acto social, la abolición que asumimos es asumir la decisión de la mayoría. La pluralidad social que hace que la unanimidad sea imposible, por lo que la gran obligación es asumir la voluntad de la mayoría. Lógicamente, va a decir Rousseau, si todos eran libres, todos renuncian a ella y todos aceptan la voluntad de la mayoría, a cambio a todos hay que darles un derecho absolutamente incorruptible, el derecho a votar. Y además este derecho será personal e intransferible. Ese planteamiento que no triunfa entonces es el que definitivamente se ha impuesto. Según Sieyès, sin embargo, defendía la soberanía nacional y como la nación es algo abstracto, necesita la representación y la soberanía corresponde a la nación. El voto corresponde a la nación y la nación decidirá lo que mejor le convenga. Y al mismo tiempo la nación está representada y como es la nación la que mejor puede decidir lo que mejor le convenga, el sufragio es una función y no un derecho, por lo que este puede ser limitado por los propios gobernantes y se imponen ciertos límites al acceso al censo con derecho de voto. Riqueza, sufragio censitario. Podrán votar aquellos que tengan cierto nivel de renta, porque en coherencia con su forma de pensar, solo los que pagan son los que tendrán que participar para elegir a los representantes, ya que son los que mantienen el Estado. El realmente libre es el dominus. Capacidad.
Posteriormente llega un momento en el que se les permite acceder a las personas formadas, por lo que el sufragio censitario pasa a denominarse sufragio capacitario. Se desarrolla una lucha de los partidos de izquierdas y al final del siglo XIX, primeros del siglo XX, se consigue una universalización del sufragio activo, pero siempre masculino. Sexo. El sufragio es exclusivamente masculino y así se mantiene hasta los principios del siglo XX. El voto femenino se da por primera vez en Nueva Zelanda y Finlandia. En España el voto femenino llega con la Segunda República en 1933 y al votar las mujeres accedieron al poder los partidos de derechas y de centro derecha. De edad. Límites por la edad. Antes era mayor de edad necesaria para acceder al voto, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento inglés se decide que si tienen edad para perder la vida por Inglaterra, también la tienen para votar, haciendo referencia a todas aquellas personas mayores de 18 años. De esa manera se va a conseguir la conversión del sufragio de una función a un derecho. Y finalmente se ha conseguido que el voto sea personal, libre, secreto, intransferible o directo. No cabe que uno vote por mí. El sufragio es un derecho esencialmente ciudadano, corresponde a las naciones de un país. Aunque nosotros tenemos una peculiaridad al pertenecer a la Unión Europea, y es que si residimos en una ciudad, aunque no sea de nuestro país de nacimiento, podemos votar a las elecciones municipales y presentarnos como candidatos a las mismas. Todo esto que hemos dicho afecta al sufragio activo. Las restricciones sobre el sufragio pasivo siempre han sido muy superiores. Habitualmente el sufragio pasivo suele tener una limitación mayor por la responsabilidad del cargo, pero también el sufragio pasivo suele tener limitaciones en función del cargo, lo que se denominan incompatibilidades. No se pueden presentar ni jueces ni militares. Tanto el sufragio activo como el pasivo desaparece cuando hay una pena de prisión, pero se restablece a la salida de la misma. Sistemas electorales. Las leyes electorales, aun siendo unas leyes instrumentales, se han convertido y son unas leyes absolutamente esenciales de los regímenes democráticos hasta el punto que se han ido incorporando a sus principios básicos electorales en las constituciones para asegurarlos y protegerlos, ya que es la ley suprema y por tanto la más difícil de modificar. Y se ha ido generando una disciplina autónoma en el derecho constitucional, que es el derecho electoral. Pierre-André subraya la importancia del derecho electoral. Las leyes electorales, Ley Orgánica Loreg, artículo 81.1, van a responder a lo que decía Bodino, que es que el rey estaba sometido a tres leyes: la natural, la divina e imperi. En función de que se adopte un sistema u otro mayoritario proporcional, va a tener consecuencias sobre la gobernabilidad, la representatividad y el tipo de democracia, de oposición o de consenso. Una vez visto cuál es lo esencial de este derecho de sufragio y la que ha sido una evolución, hemos de tratar de ver el método que se va a seguir para elegir a los representantes. No hay que confundirlo con fórmula electoral, porque dentro de un sistema se pueden dar distintas fórmulas. Carré de Malberg dice que hay tres clases: sistema mayoritario, proporcional y el mixto. Frente a él, Dieter-Nuclen defiende que hay dos: el mayoritario y el sistema proporcional. Lo que puede ocurrir es que tanto uno como el otro sistema tengan elementos en común. Haremos una referencia al sistema francés de balotage. Vamos a centrarnos en los dos primeros, y el sistema francés es una combinación de ambos, por lo que lo veremos de soslayo. En relación con el estabilidad política que genera, con el modelo de partidos que genera y en relación con el sistema democrático que genera, y es que ninguno es la panacea. Sistema mayoritario uninominal. Lo determinante es que hay que dividir la nación en tantas circunscripciones electorales como escaños deban elegirse. Circunscripción: territorio artificialmente determinado que sirve para elegir a los representantes. El sistema mayoritario, como solo puede sacar un diputado por circunscripción, the winner takes it all.
Desde el punto de vista de los partidos, el sistema mayoritario fomenta el bipartidismo y esto a su vez va a tener otras consecuencias. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, este sistema es estable, o gana uno o gana el otro. Desde el punto de vista de la representatividad se produce la complejidad social. Es un sistema que da un resultado poco representativo. El sistema genera una democracia de oposición o modelo Westminster, porque igual que se sabe quién gana, se sabe quién es la oposición. Sistema proporcional. De lo que se trata es de que cada partido obtenga una representación de acuerdo con la fuerza electoral que haya recibido. Hay que tener en cuenta una serie de nociones. Como el nombre indica, en la circunscripción tiene que haber más de un representante necesariamente, con lo que en el sistema proporcional aparece un concepto, el cociente electoral, la razón que nos va a permitir establecer la proporción para asignar los escaños. El cociente electoral es el número de votos dividido entre el número de escaños. En una circunscripción elegida por sistema proporcional va a haber siempre un número de escaños superior a 1. El sistema proporcional tiene su dificultad en que nunca va a ser un resultado exacto. Va a existir pluripartidismo, cada uno va a tener su parcela. Se va a tratar de un sistema muy inestable, la representatividad será alta y el cambio de gobernabilidad será muy difícil y va a dar lugar a la democracia de consenso, de tal forma que una vez hechas las elecciones van a empezar las negociaciones entre los partidos. Se producen complicidades o necesidades. Cuando hay un sistema proporcional puro, estaremos ante una situación injusta, ya que habrá una sobrerepresentación altísima de los partidos menos votados. Por lo tanto, el punto clave es cómo se reparte el resto. Porque se admiten muchas variaciones, por lo que será más o menos proporcional dependiendo de la fórmula electoral que se utilice. Sistema electoral. Fórmula electoral del resto mayor. Es el más proporcional. Este sistema fomentará el pluripartidismo. El efecto que tiene sobre el modelo de partidos es que es un modelo pluripartidista. Es un modelo tremendamente inestable debido a que se puede formar múltiples alianzas. Es altamente representativo. Va a generar la llamada democracia de consenso, que para algunos es el fin de la democracia, porque los electores saben cómo ha acabado una vez se han realizado las alianzas. E incluso puede producir resultados muy acusados porque, por ejemplo, el partido E y C tienen los mismos representantes a pesar de que el C tiene muchos más votos. Ante esta realidad, los pensadores empezaron a darle vueltas para conseguir un sistema más estable y con mayor gobernabilidad, pero que siga siendo proporcional. Así surgió el sistema electoral con la fórmula de D'Hondt. Sistema electoral, fórmula electoral de D'Hondt. Se van dividiendo los votos entre el número de escaños y se reparten los votos entre los mayores números. De esta manera, el partido A está un poco sobre representado, pero si el sistema es más estable, D'Hondt es el sistema que un estadista belga introdujo en el sistema electoral con el fin de que, salvaguardando la proporcionalidad, no se vieran las minorías tan sumamente favorecidas. Es decir, que manteniendo la proporcionalidad se beneficiará al más votado para favorecer la gobernabilidad. Una referencia al sistema francés o de balotage. Sistema francés o mixto. En Francia al sistema electoral que tienen se le llama balotage y es un sistema de doble vuelta. En la primera votación los resultados tienen el resultado que sea y a partir de ahí se organiza otra votación y el que haya obtenido el 12,5 de los votos pasa a la segunda vuelta. Si nadie lo consiguiera, pasarían los dos más votados. Si alguien tiene mayoría absoluta, no se pasa a la segunda vuelta, por lo que este sistema solo se lleva a cabo cuando nadie gana por mayoría absoluta, acercándose a un sistema de mayoría bipartidista. Primera elección, un domingo donde se representan todos los partidos que quieran. La semana siguiente se realiza otra elección en la que solo participan los partidos más votados. Se asemeja a uno mayoritario, pero todavía permite una segunda vuelta
en la que incluso se puede dar la vuelta al resultado. En Francia también se utiliza para elegir al presidente de la República. El sistema electoral español. Las leyes electorales solían ser leyes muy estables que a veces sobrepasaban a los regímenes políticos. No encontramos un cambio de ley electoral hasta el advenimiento de la democracia. En España, para saber cómo es nuestro sistema electoral debemos ir a la Constitución, porque la Constitución ha recogido ideas esenciales. Los artículos que debemos manejar es el 68, el punto 4, 5 y 6, el 6 no hace falta, y 69. Artículo 68. 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. La población de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción de la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Artículo 69. 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. 2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Además, en España, cada Cámara Nacional tiene su propio sistema de elección. Lo que no rige la Constitución hay que mirarlo en la LOREG, Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La Constitución marca un margen y la ley específica, al igual que las leyes y los reglamentos. Para el Congreso vamos a tener presente 4 cuestiones: número de diputados y circunscripciones electorales. Hay 350 diputados porque así lo indica la LOREG. La circunscripción es la provincia, por lo que hay 50 circunscripciones electorales. Distribución de escaños. Ceuta y Melilla tienen un diputado cada una. Aquí en la práctica es mayoritario. Asignación mínima de 2 diputados a cada circunscripción asignada por la LOREG, distribuyendo los demás en proporción a la población. Mínimo electoral o barrera legal. Hay que obtener un mínimo de 3% de los votos de cada circunscripción para tener en cuenta el resultado de este partido. Fórmula electoral. El tamaño electoral es grande. Hay una disparidad grande. El mínimo electoral es alto. El número de diputados es relativamente bajo. La mayoría está sobre representada, sobre Teruel, o infrarrepresentada Madrid o Barcelona. 1. Circunscripción electoral y distribución. Es la provincia, por lo tanto en España hay 50 circunscripciones electorales, más el caso de Ceuta y Melilla, que estarán representadas cada una de ellas por un diputado. Artículo 68.2 de la Constitución. Este mismo artículo dice que los 348 representantes se repartirán asignando un mínimo a cada circunscripción y el resto se distribuirán proporcionalmente a la población. Como nos dice nada más, nos iremos a la LOREG, que fija que cada circunscripción tendrá un mínimo de 2 diputados. Los 248 representantes se asignarán dividiendo la población española entre 248 para hallar la cuota del reparto, y la población de derecho de cada circunscripción se divide entre la cuota de reparto y se asignarán tantos diputados como cifra entera se obtenga de esta división. Los restos se asignarán
a quien tenga el decimal mayor. Hay que informar del censo, del número de escaños y de la población. Número 2. Número de diputados. El Congreso estará formado en 300 y 400. La Constitución no establece un número concreto. De esto se encarga una ley fundamental 81.1 que recoge el régimen electoral. El Real Decreto Ley 20/1977 del 18 de marzo, fuerza de ley aunque no sea formalmente una ley, se celebrarán elecciones democráticas con esa norma preconstitucional y será en esa norma en la que se establecía que iba a haber 350 diputados y así se ha mantenido por la LOREG del 85 que especifica 350 diputados en el artículo 176. 3. Barrera legal. No aparece en la Constitución, sino que está directamente en la LOREG, que dice que todo aquel partido político o candidato que no tenga al menos el 3% de los votos válidamente emitidos en una circunscripción no se tienen en cuenta. En la práctica, esta barrera no es operativa porque solo opera en circunscripciones como Madrid o Barcelona. En las demás, la barrera legal es propio tamaño de la circunscripción, no se puede aplicar. 4. Fórmula legal. Para elegir a los diputados tiene que ser el sistema proporcional, que existe el de resto mayor y el de D'Hondt. Nuestro sistema electoral sobre el papel es proporcional, aunque sobre la práctica acaba teniendo efectos mayoritarios debiéndose a que la mayoría de las circunscripciones tendrán unos 5 diputados. En España, las 52 circunscripciones, solo 13 estarían proporcionalmente representadas, 27 estarían sobrerepresentadas y 12 estarían infrarrepresentadas. Las provincias más despobladas están más representadas, pero resulta que se produce un efecto sociológico que explica por lo que ningún partido ha cambiado la ley, ya que han observado que pueden ganar. Artículo 166 de la LOREG. La ley orgánica no se hizo hasta el año 1978, tras la muerte de Franco, y antes de la Constitución se celebrarán las primeras elecciones generales de España democráticas. Como la norma había que cambiarla debido a la legislación franquista y no era válida, tuvo que hacerse una nueva normativa electoral por decreto ley, donde se estableció el número de diputados de 350. Pero al desarrollarse la Constitución se estableció a 300 o 400 debido a la gran presión de los partidos minoritarios. Al llegar la ley orgánica del régimen electoral general del 85, la LOREG especificaba que el número de diputados será de 350 en su artículo 176. Sistema electoral español para el Senado. Sistema mayoritario plurinominal, pero esto tampoco es cierto, hay que irse al artículo 69. 4 senadores por provincia peninsular, 3 senadores por provincia insular con Cabildo, Canarias o Consejo Baleares Insular. Ceuta y Melilla, 2 senadores cada uno. Además, otros 17 senadores autonómicos, uno por cada comunidad autónoma. Son elegidos por la Asamblea Legislativa de cada comunidad autónoma, pero tienen que asegurar la adecuada representación proporcional. Por ello, en una misma legislatura pueden cambiar los senadores porque cambian los senadores autonómicos. El número de senadores es variable, ya que hay que sumar que cada comunidad autónoma aporta un senador más por cada millón de habitantes. La LOREG concreta cómo se eligen estos senadores. La votación se realiza con listas abiertas. Trata de garantizar que la minoría siempre esté representada. Como mucho, solo puedo marcar 3 en una circunscripción en la que salen 4 para garantizar la presencia de la minoría. Tenemos que partir del artículo 69 de nuestra Constitución y tendremos que apoyarnos en la LOREG para completarla. El Senado es una cámara de composición territorial. Hay varios tipos de senadores. Senadores por provincia. La circunscripción electoral es la provincia, aunque también se elijan senadores por cada comunidad autónoma. Tiene un sistema electoral sui generis, que algunos quieren llamar mayoritariamente plurinominal, pero en la práctica tenemos como sistema electoral un desastre. No es una auténtica cámara ni de representación popular ni federal, ya que no se elige igual que el Congreso, porque van a existir senadores por provincias y por comunidades autónomas. En cada provincia se eligen 4 senadores, lo que hace un total de 188, 4 por 47. Ceuta y Melilla dispondrán de 2 senadores cada una. Hay que hacer mención
a la norma insular, ya que las provincias de las islas no tienen 4 senadores, sino que está en la situación de Mallorca 3, igual que Tenerife y Gran Canaria, en total 9 senadores. Las islas pequeñas tendrán un senador cada una, hace un total de 7, lo que hace un total de 208 senadores fijos por provincia, por las provincias. Tendremos que ir a la LOREG para ver cuándo cambian los senadores provinciales. Decimos que el sistema es plurinominal mayoritario, porque protege a la minoría de modo que un partido que arrase nunca podrá conseguir a los 4 senadores, solo 3. Tenemos la posibilidad de votar a senadores de distintos partidos, ordenados por orden alfabético, sistema plurinominal. Se produce una lucha entre los mismos miembros del partido porque solo saldrán elegidos los más votados. Cada partido presenta 3 candidatos y se podrá elegir a un candidato concreto, no al partido, por eso podremos votar a 3 senadores de partidos distintos y en el orden que se quiera. El voto restante es el que protege a las minorías. Por ejemplo, en Madrid habrá 3 senadores del PP y 1 del PSOE, siempre 2 partidos mínimos. Senadores por comunidad autónoma. Para completar el Senado español tenemos que elegir a los senadores por comunidades autónomas, de forma que se elige un senador por comunidad autónoma y por cada millón de habitantes se añade otro, de tal forma que no es homogéneo el reparto. Por ello habrá 17 senadores más 1 por cada comunidad autónoma y además un número que será variable según la población. Los senadores autonómicos son elegidos por la Asamblea Legislativa, es decir, la decisión la tiene el Parlamento de cada comunidad. Dependerá de cómo esté configurado en este momento el Parlamento, pero se tendrá que respetar la proporcionalidad. En el caso de Madrid, los 4 senadores provinciales serán elegidos por el pueblo, pero el resto, en este caso 7, no, los elige el Parlamento. No hay voto directo, en este caso 7, no. En este caso los elige el Parlamento. No hay voto directo porque son elegidos por el representante de la Asamblea Legislativa o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la Comunidad de Madrid o de la comunidad autónoma. La Constitución establece que el estatuto de cada comunidad autónoma debe de completar la elección de senadores y también exige la proporcionalidad a la elección de senadores autonómicos. La proporcionalidad favorece la representatividad, por lo que los senadores no son todos de un mismo partido. Los senadores autonómicos cambiarán cuando cambie la representación parlamentaria de la comunidad autónoma, es decir, cuando hay elecciones autonómicas que no tienen que coincidir necesariamente con las elecciones de senadores provinciales. Por lo que en total, por ejemplo, en Madrid tendrán 4 senadores por provincia, más 1 fijo de la Comunidad de Madrid, más 6 por sus habitantes, un total de 11. ¿Por qué no se cambia la electoral? Porque esta ley electoral se aprobó un gran decreto electoral preconstitucional que luego vino a formar la ley orgánica del 85. Los partidos mayoritarios han visto que con este sistema electoral pueden ganar. Por tanto, el cambio de ley supone un beneficio a los otros partidos políticos. Hay una reflexión que favorece aún más al más votado, más mayoritario. Vinculación negativa del ciudadano. Puede hacer todo hasta que la Constitución se lo prohíba. Vinculación positiva del poder con el Estado. Solo puede actuar en el ámbito de la Constitución. Así no hay ningún poder arbitrario porque el propio legislador está sometido a la Constitución.